Muchas veces se hace difícil la comunicación entre nuestros pacientes y nosotros porque nuestros pacientes ancianos van a tener unas limitaciones en la comunicación. De eso hablamos en el día de hoy. Quiero darle hoy crédito a un grupo de enfermeros que crearon esta presentación. Son los colegas Denis Carbonell, Félix Terques, Antonio Feliciano, Julio Rodríguez, Samuel Figueroa, Alexandra Acevedo, todos egresados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Muchos de ellos ya tienen su maestría o doctorado en diferentes áreas de la enfermería, y para mí es un honor poder utilizar la información que ellos proveyeron para realizar esta clase de hoy. Esta presentación la hicieron ellos, así que crédito a quien crédito merece. Miren, la comunicación con los ancianos puede ser, ¿verdad?, difícil. La meta mía es poder que ustedes identifiquen los cambios a los cuales los ancianos experimentan, ya sea a nivel físico, cognitivo, social, para que ustedes puedan conocerlo y prepararse de antemano para comunicarse con esta población. Algunas teorías acerca de vamos a discutir algunas teorías acerca de cómo esos límites en la comunicación les afecta en todas las áreas de su vida. Enumerar algunas estrategias e intervenciones de la enfermería para comunicarse con esta población de ancianos, adultos, a mayores. Describir los obstáculos de la comunicación, especificar las estrategias de comunicación utilizadas en lo que es el cuidado de esta paciente, describir algunas estrategias de comunicación para el uso de clientes con problemas cognitivos. Y es que, bueno, el envejecimiento trae consigo, ¿verdad?, una serie de cambios y una serie de procesos de forma natural e irreversibles. Ese proceso de envejecimiento afecta a la fuerza tanto física como la flexibilidad, la resistencia, pero también esto va a afectar a nivel de su ambiente, de su entorno. Después de los 60-65 años, las personas son más vulnerables a enfermedades crónicas y aumentan los riesgos de lesiones por caídas, cambios en visión, pérdida de fuerza musculoesqueletal, y la comunicación puede afectarse debido a todo esto. Resulta que las personas avanzadas pierden gradualmente el control sobre sus funciones corporales, y esto interfiere con el sentido de dignidad propia y con la imagen propia, y por lo tanto eso va a afectar cómo ellos se ven a ellos mismos y cómo ellos se proyectan al mundo. Andrew Weil en el 2005 decía que hay una morbilidad comprimida, ¿ok? Y sugiere que la atención a los valores más positivos del envejecimiento puede alargar la calidad de vida de los pacientes, porque ciertamente los cambios han de llegar, pero debemos de enfocarnos también en aquellas cosas que todavía permanecen para animar al paciente a interaccionar con otro, continuar el estilo de vida saludable y comunicarse efectivamente. El 5% de la población de más de 65 años de edad y el 20% de quienes alcanzan la edad de 80 no tienen problemas de comunicación. Sin embargo, existen pacientes que se salen de esa norma, que ya existen cambios cognitivos anormales, ¿ok? Porque ciertamente va a haber pérdida de audición, ciertamente va a haber problemas de visión, claramente va a haber problemas de movimiento, pero hay un grupito que muestra esto de una manera más exacerbada, que son aquellos que padecen de problemas cognitivos. ¿Okay? Y estas personas que padecen de problemas cognitivos son las personas que, ¿verdad?, ancianos adultos que tienen Alzheimer, Parkinson, otro tipo de demencia, y sí puede haber, ¿verdad?, dificultad grasa de la comunicación. Pero dentro del grupo de los pacientes normales, yo voy a tener que este pacientito adulto mayor, ya de por sí el ambiente le afecta, porque ya no tiene control del ambiente como antes. Ya no puede moverse tan rápido, ya no puede llegar a los sitios de forma más eficiente, y adicional a esto, ¿verdad?, digamos que lo invitan a jugar dominó, pues llegar al sitio antes era mucho más fácil. Por poner un ejemplo, asúmale a esto las múltiples pérdidas que ha tenido ese paciente. Esas múltiples pérdidas
de esas amistades o de esas familiares, pues predisponen al paciente a estar solo, ese paciente adulto mayor, y por lo tanto se retrae en esa comunicación porque se altera su estado de ánimo y puede llevar, ¿verdad?, a depresión. Y el cliente pues va a expresar una disminución de la capacidad de dominio de muchas áreas de su vida, y eso se asocia con desamparo y pérdida de autoestima y dificultad para comunicarse. Y cuando hablo de dificultad de comunicarse, recuerden, tenemos los que tienen apraxia, que son estos que no pueden comunicarse porque no pueden articular, o aquellos, ¿verdad?, que por alguna razón tienen problemas, ¿verdad?, de movimiento auditivo y visual, que tienen barreras a la comunicación pero pueden comunicarse todavía. El cuidador profesional, durante su interacción con el paciente envejeciente, puede detectar estos cambios, notificar a enfermería o médico, familia, y así todos ayudamos al paciente. Aunque suene curioso, las declaraciones deben ser, estas declaraciones siguientes que vamos a leer pueden ser de preocupación. Cuando el paciente empieza a decir: yo soy inútil, no puedo hacer ninguna cosa que solía hacer, ojalá estuviera muerto, pues ya tú sabes que el número hay un proceso de pensamiento negativo, un proceso de lo que llamamos maladaptación. Pero adicional a eso, yo tengo que el paciente está teniendo pensamientos autodestructivos, que el paciente está pensando negativo de sí mismo, y eso va a afectar cómo él se proyecta con otras personas, cómo él se comunica con otras personas, y hasta puede llevarlo a aislarse. Tengo entonces que los ancianos se enfrentan a muchas situaciones de estrés negativo, pero también pueden llevar una vida útil si se enfocan en esa fortaleza, ¿ok? Pero deben, si ellos se enfocan en esa fortaleza y olvidan esas limitaciones, pueden entonces manejar mejor su entorno. Todo así que, como dice, ¿verdad?, muchas personas dicen que todo es cuestión de actitud, ¿no? Claro está, esto también va a depender de que el paciente si tiene el equipo necesario para poder manejar, si tiene andador y bastón, si tiene audífonos para escuchar mejor, espejuelos para ver mejor. Todo esto va a mejorar sustancialmente la capacidad del paciente de interaccionar con su ambiente y de hablar con otras personas y de comunicarse. Por eso nosotros como profesionales debemos de tener este conocimiento para planificar qué intervenciones vamos a hacer. Vamos a ayudar al paciente a obtener espejuelos, vamos a ayudar al paciente a obtener audífonos, vamos a ayudar al paciente a tener el equipo de desplazamiento necesario para que pueda moverse, un andador, un bastón, un sillón de transferencia. Vamos a Ande sugiere que la actitud, la creatividad, el positivismo y el bienestar son claves de la autonomía de los adultos mayores. Así que la provisión de este equipo médico, conjunto con la parte psicológica, de ayudar al paciente a que, mira, ahora con la mejor vas a ver mejor, con este silloncito vas a poder caminar mejor, pues mire, eso ayuda a que el paciente mejore su interacción con el ambiente y se comunique mejor. Además de que rompemos las barreras físicas reales, ¿verdad? En ningún momento digo que las barreras que yo experimento a nivel auditivo, visual o movimiento, ¿verdad?, no sean reales. No solamente son cuestión de actitud, sino que mejora su salud mental cuando atendemos directamente a estas personas, sus necesidades. Se puede esperar hoy día que los envejecientes, ¿verdad?, puedan tener un alcance más amplio, con más tiempo de ingreso para dedicarse a las cosas que les gustan, pero eso está cambiando y va cambiando drásticamente por la recesión económica, por la falta de fondos, porque por la inflación en estos momentos, en el 2023, así que todo esto, ¿verdad?, puede también ser contraproducente y puede afectar sus capacidades de interacción. La misma persona de joven mora adentro, único que su mente tal vez posiblemente piensa como joven, pero su cuerpo no responde. Hay unos cambios físicos, cognitivos, sociales que estas personas no tienen control. Así que es importante evaluar qué necesidades tiene mi paciente y que esas necesidades nos vamos a referir a ellas, ¿verdad?, a nivel de funcionamiento y no a nivel de edad cronológica. Las habilidades funcionales en el envejeciente pueden variar entre vigorosas, activas, independientes o frágiles
dependientes, totalmente dependientes, con serios déficits físicos, cognitivos, psicológicos y sensoriales, y esto, ¿verdad?, va a depender de cada pacientito. Por ejemplo, los pacientitos que tienen déficit sensorial auditivo, ¿verdad? Esas personas yo debo de hablar de frente, porque ha tenido pérdida social, posiblemente envejecimiento normal, comenzamos a los 50 años, hay una estructura que se llama el órgano de Corting en el oído interno, que es la que envía señales hacia, ¿verdad?, la corteza, ¿verdad?, temporal a la auditiva, y entonces del cerebro, y esa estructura se puede alterar con la envejecimiento, y entonces el paciente no oír por esa razón. Este cambio lleva inicialmente a pérdida de habilidad de oír sonido de alta frecuencia, y esa condición se llama presbiscusis. También los envejecientes tienen dificultades para percibir los sonidos de fondo, que siempre les molesta, entender conversaciones rápidas. El discurso más entendible por un envejeciente es de 125 palabras por minuto, básicamente, ¿verdad? Debemos tener un ritmo que sea fácil para ellos entender. Dentro de esas estrategias, ¿verdad?, incluye llamar a la persona por su nombre antes de empezar a hablar. Eso ayuda a que esa persona pueda prestar atención, ver en por qué oído escucha mejor el paciente, y si tiene audífonos, si están encendidos o si están colocados correctamente. Hablamos claramente, pero en voz normal, no muy alta, porque eso les molesta, porque sabemos que no pueden entrar los ruidos de fondo. Mantener una velocidad al hablar que pueda ser manejada por el paciente, y usar gestos y expresiones que faciliten el mensaje. En cuanto a la visión se pierde, ¿verdad?, por diferentes razones: de desprendimiento de catarata, alteraciones en el humor vítreo, que es el líquido que está dentro del glóbulo ocular, alteraciones en lo que es glaucoma, que puede aparecer, aumento de la presión del ojo, cambios en el glóbulo ocular, pérdida de bastones y conos, que son las células que permiten la visión a color. Así que puede ser que vamos a ver que el paciente tiene dificultades para hacer actividades diarias debido a la pérdida de visión, como vestirse, cocinar, tomar medicamentos, manejar, usar el teléfono. Puede ser un reto. Así que debemos de la pérdida de visión, ¿verdad?, es una manera, es un evento que puede afectar la autonomía del paciente. Así que estos pacientes, yo cuando entro al cuarto me identifico: hey, estoy aquí, para que sepan que si hay alguien en el cuarto. Nos paramos de frente y a la misma vez que hablamos utilizamos movimientos que ayuden, que ellos puedan más o menos visualizar, pero verbalmente explicar toda la información de forma clara. No asumemos que porque él no está mirando el papel, está leyendo. A lo mejor el paciente no ve las letras, ¿ok? Que pueda el paciente ver las expresiones faciales, que pueda leer los labios. Si el paciente no entiende, utilizamos palabras diferentes. El paciente tiene espejuelos, puede ver bien. En este caso, con problemas de visión, hay que cambiar los espejuelos. No hablar con las manos en la boca o con comida, porque entonces no va a poder leer bien los labios, no va a poder analizar todo lo que puede obtener con todos los sentidos. Verificar periódicamente si el paciente está entendiendo, proveer una iluminación apropiada, porque es posible que la iluminación sea poca y por lo tanto él no va a poder verte. Cuando el paciente está ambulando, está siendo transportado, asegurarse de decirle al paciente hacia dónde va, con una velocidad limitada, para que pueda ver el camino por donde va, pueda comprender hacia dónde va, describir el camino. Puede ser un ejercicio en pacientes que, ¿verdad?, no pueden ver alrededor, y así pueden, ¿verdad?, comprender hacia dónde van y disfrutar del viaje, ¿ok? Aun cuando hay unas limitaciones. Si hay problemas de memoria, ese Alzheimer, Parkinson, hay que tener mucha paciencia con el paciente. Esto provoca muchos conflictos y muchas emociones negativas en el paciente, aún en el cuidador.
Las sugestiones hechas por Cox and Waller, dos científicos, respondiendo a lo que la reminiscencia de los ancianos con Alzheimer y Parkinson tienden a repetir las historias, y tenemos que podemos utilizar esas historias para llegar a los puntos que queremos llegar. Usamos preguntas explorativas para conocer mucho más al paciente. Encontramos una señal por una pregunta dentro de la historia que repiten y practicamos manera de decir a la persona que hemos escuchado la historia anteriormente sin herir de los sentimientos. Muchas veces tendrá que escuchar de nuevo la historia, ¿ok? Actividad de promoción de la salud, ¿verdad? Nosotros recuerde siempre proteger la integridad del paciente, la información del paciente, aun cuando están estas alteraciones presentes. Cuando hablamos entonces de ser cognitivo, posiblemente tengamos que utilizar prompting. Prompting es cuando yo hablo y empiezo una oración o empiezo unas palabras y entonces él puede recordarse la palabra entera porque yo pues hablé, ¿verdad? La primera parte de las palabras de la oración. El paciente se acuerda. Importante saber que los pacientes de edad avanzada en las primeras etapas de demencia tienen suficiente conocimiento para participar en decisiones judiciales, o sea, que pueden participar como jurados, pero siempre y cuando, ¿verdad? También hay una evaluación de un neurólogo. Y durante ese tiempo puede dejar entonces esas directrices anticipadas con un abogado. Los déficits de comunicación asociados a la pérdida de memoria son acumulativos y progresivos. Y cuando el cuidador se comunica con el paciente de avanzada, se da cuenta entonces que hay déficit de comunicación y que es difícil para el paciente expresar pensamientos. Y como dije anteriormente, el cliente con demencia no termina oraciones, quita palabras las cuales el enfermero o el cuidador no puede interpretar lo que dice, pero si empezamos con el principio de la palabra, la persona todavía puede acordarse, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Del grado de alteración ¿verdad? En el paciente. Apraxia en este caso es lo que se conoce como alteración de los procesos que median entre las ideas del movimiento y la ejecución del mismo. Entonces la capacidad de hacer movimientos musculoesqueletales, ¿verdad? Pero eso incluye la apraxia ideomotora, que es la de mover, utilizar herramientas, la apraxia bucolingual facial, que es que el paciente se olvida cómo hablar, la ideoaccional, de reaccionar con tus manos, con tu cuerpo, apraxia a la hora de vestirnos, y la apraxia constructiva, que es cuando el paciente se le olvida cómo escribir. ¿Okay? Así que lo que es la terapia ocupacional es esencial para estos pacientes, porque entonces mientras más realizan terapia ocupacional, terapia del habla, mientras más hablen y más traten de hablar y más ejercicios realicen, refrenamos la aparición total de la apraxia. ¿Okay? Muchas veces no vamos a lograr esto, pero otras veces lo retenemos. Con estos pacientes, mírelo directamente cuando se habla, llámelo por su nombre, tómale la mano, sea, ¿verdad? Paciente con el paciente, del espacio a que piense lo que va a decir y que pueda expresarlo sin presión. Usted como cuidador puede repetir instrucciones con calma si es necesario. Okay, y puede recibir asistencia de un familiar para entender a su paciente, porque recuerde que los familiares son los que conocen al paciente más que usted. El paciente adulto con demencia, el cuidador preguntará sobre algo que ha pasado hace 2 horas y el paciente no se va a acordar. El cuidador debe tener paciencia, nuevamente repetir instrucciones más de una vez. Si es que el paciente puede realizarlas. Para la mayoría de dichas tareas, el cuidador debe darle dirección con palabras sencillas e entendibles. Y tenemos entonces que esas tareas pueden ser vestirse, comer, actividad del día, pero usted debe asistir al paciente hasta que por estas condiciones necesita una asistencia completa. La bibliografía de la información pues sacada del libro Arnold and Box, Communication with Other Adults. Así que espero que esta información les sea de ayuda para su interacción con sus pacientes ancianos. Recuerde que me pueden encontrar a través de mi email,
Moodle, ¿verdad? La plataforma de Moodle y los diferentes ¿verdad? Número de teléfono y direcciones que he puesto en la plataforma para que me consigan. Tengan un hermoso día.